Me dieron la peor habitación en el viaje familiar. No sabían que yo era la dueña del hotel. Decidí guardar silencio y observar la reunión familiar anual. Era una tradición que mi madre insistía en mantener. Aunque para mí siempre significaba un fin de semana de comparaciones constantes y comentarios hirientes. Este año no sería diferente. Excepto porque el lujoso hotel donde nos hospedaríamos ahora era mi propiedad gracias a la herencia que mi abuelo me había dejado en secreto 6 meses antes. Cuando llegué al vestíbulo del Palacio Dorado, mi corazón latía con fuerza. Vi cómo mi hermana Valeria Castillo, la favorita de la familia, era recibida con abrazos y sonrisas por todos. Nadie notó mi presencia hasta que mi madre me vio y frunció el ceño. Pensé que no vendrías, Elena Vargas, dijo sin molestarse en ocultar su decepción. No me perdería nuestra reunión familiar por nada del mundo, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Mi cuñado Alejandro Castillo, esposo de Valeria, me miró de arriba abajo evaluando mi atuendo como siempre. Parece que el negocio de diseño gráfico no es tan lucrativo después de todo. Comentó con una sonrisa burlona. Si tan solo supieran. Mi pequeña empresa ahora era una agencia respetada con clientes internacionales. Pero nunca me molesté en corregir sus suposiciones. Lo que más me dolía era el secreto que guardaba. Este hotel de 5 estrellas con sus jardines impecables y vista al océano ahora me pertenecía. Mi abuelo siempre había visto algo en mí que el resto de la familia ignoraba. Distribuimos las habitaciones, anunció mi madre mientras el gerente Ramón entregaba las llaves. Mi hermana y su esposo recibieron la suite presidencial con vista al océano. Mis padres, una suite ejecutiva, mis primos, habitaciones deluxe, y yo. Elena Vargas, te quedarás en la habitación 108 en la primera planta. La habitación junto a la lavandería, la más pequeña y ruidosa del hotel. Todos intercambiaron miradas, algunos con vergüenza, otros con diversión mal disimulada. Ramón, el gerente, parecía incómodo. Señora, podríamos buscar otra opción para la joven, comenzó. Pero mi madre lo interrumpió. No es necesario, Elena es sencilla, no necesita lujos. Vi cómo Ramón me miraba con preocupación. Él sabía quién era yo realmente. Pero habíamos acordado mantener mi posición como dueña en secreto durante esta reunión familiar. Está bien, Ramón, dije con calma. La habitación 108 será perfecta. Tomé la llave y me dirigí al ascensor, sintiendo las miradas de mi familia en mi espalda. En el camino, escuché a mi prima Daniela susurrar. Como siempre, Elena se conforma con las sobras. La habitación era exactamente como la recordaba, pequeña con una ventana que daba al área de servicio y el ruido constante de las máquinas de lavandería. Me senté en la cama individual y respiré profundamente. No estaba aquí para confrontar a mi familia ni para humillarlos revelando que era la dueña. Estaba aquí para entender por qué me trataban así. ¿Por qué después de 30 años todavía me veían como la menos valiosa? Esa noche durante la cena de bienvenida en el restaurante del hotel. Mi familia ocupó con acento agudo la mejor mesa. Mi silla estaba parcialmente oculta detrás de una columna. Mientras todos pedían los platos más caros del menú, yo pedí una simple ensalada. ¿No puedes permitirte algo mejor, Elena?, preguntó mi padre con una mezcla de burla y lástima. Podemos invitarte si quieres. La ensalada está bien, gracias, respondí manteniendo mi dignidad. La conversación giró, como siempre, alrededor de los logros de Valeria, su reciente ascenso en el banco, su nueva casa en el barrio exclusivo. Nuestra Valeria siempre supo lo que quería, dijo mi madre con orgullo. No como Elena que desperdició su vida con ese negocio de dibujos. El chef principal se acercó a nuestra mesa para saludar personalmente a los invitados. Al verme, hizo una pequeña reverencia que no pasó desapercibida. La ensalada fue de su agrado. ¿Señorita Elena Vargas?, preguntó respetuosamente. Deliciosa, Antonio, gracias, respondí. Mi familia me miró extrañada. ¿Conoces al chef?, preguntó Valeria sorprendida. Hemos coincidido antes, respondí vagamente. La verdad era que yo había contratado personalmente a Antonio 3 meses antes después de que mi abuelo me dejara el hotel. La noche avanzó y con cada copa de vino los comentarios dirigidos a mí se volvieron más hirientes. El secreto que guardaba pesaba cada vez más. ¿Debería revelar la verdad? ¿Qué harían si supieran que cada insulto, cada humillación ocurría bajo mi propio techo? Ramón se acercó discretamente. Señorita Elena, hay un asunto urgente que requiere su atención, dijo en voz baja. ¿Qué podría ser tan urgente para Elena?, se burló Alejandro. ¿Se les acabaron los lápices de colores? Me levanté con calma, ignorando el comentario. Disculpen, regreso en un momento. En la oficina privada, Ramón parecía preocupado. Señorita,
No puedo seguir viendo cómo la tratan. Usted es la dueña de este lugar. Lo sé, Ramón. Pero necesito entender algo antes de revelar la verdad. Hay una herida familiar que ha estado abierta por mucho tiempo. Miré por la ventana hacia el mar oscuro y creo que estoy cerca de descubrir por qué mi familia me odia tanto. Regresé a la mesa donde mi familia continuaba disfrutando postres exclusivos. Mi prima preguntó: ¿qué quería ese empleado contigo? Elena, ¿lo conoces de algún lado? Sentí todas las miradas sobre mí. Solo una confusión con la reserva. Respondí casualmente tomando un sorbo de agua. Típico de Elena, murmuró Valeria a Alejandro lo suficientemente alto para que yo escuchara. Siempre causando problemas. Esa noche cuando todos se retiraron a sus lujosas habitaciones, yo me quedé en el vestíbulo desierto. Ramón se acercó con una taza de té. Su abuelo estaría orgulloso de usted, dijo en voz baja. Don Ernesto siempre supo que usted sería quien mejor cuidaría su legado. Sonreí melancólicamente. Mi abuelo fue el único que vio algo especial en mí. A veces me pregunto si no se equivocó. Ramón negó con la cabeza firmemente. En los pocos meses que lleva dirigiendo el hotel, ha implementado más mejoras que cualquier propietario anterior. El personal la respeta. Don Ernesto no se equivocó. Al día siguiente, durante el desayuno buffet, noté que varios miembros del personal me saludaban con respeto disimulado. Mi familia estaba demasiado ocupada sirviéndose las delicias más exclusivas para notarlo. Elena, ¿solo vas a comer eso?, preguntó mi madre mirando mi plato de fruta y yogur. Por eso estás tan delgada. Pareces enferma. Estoy perfectamente saludable, mamá, respondí. Simplemente prefiero empezar el día con algo ligero. Alejandro soltó una carcajada. ¿Ligero? Más bien económico. Apuesto a que calculas cada centavo que gastas. El comentario provocó risas en la mesa. Tomé una respiración profunda y me concentré en mi desayuno. No era el momento para revelaciones. La mañana pasó con actividades. Un recorrido por el hotel. Tiempo en la piscina. Masajes en el spa. Por supuesto, mis padres habían organizado todo para que Valeria y su esposo recibieran los mejores tratamientos. Para mí solo quedaron las sobras. Lo siento, pero parece que no hay más espacio para el masaje premium, me informó mi madre con falsa decepción. Tendrás que conformarte con el masaje básico. Más tarde descubrí que ella había cancelado deliberadamente mi reserva para el tratamiento premium, alegando que sería un desperdicio en Elena. Durante el almuerzo, la conversación giró hacia la herencia de mi abuelo Ernesto. Nunca entenderé por qué papá vendió el hotel antes de morir, comentó mi madre mirando alrededor con nostalgia. Era su mayor orgullo. Seguramente recibió una oferta irresistible, respondió mi padre. Lástima que nunca supimos quién lo compró. Valeria suspiró dramáticamente. Si el hotel todavía fuera nuestro, podríamos quedarnos gratis, incluso podríamos darle a Elena una habitación decente, agregó como si me hiciera un favor. Suprimí una sonrisa. Si tan solo supieran la verdad sobre la herencia y el secreto familiar que estaba a punto de descubrir. Esa tarde, mientras mis padres y Valeria disfrutaban de un tour en yate, me escabullí a la antigua oficina de mi abuelo, ahora mi oficina privada. Ramón me esperaba con una caja de documentos. Encontré lo que pidió, señorita Elena, dijo colocando la caja sobre la mesa. Estos son todos los documentos personales de su abuelo relacionados con su familia. Comencé a revisar cartas, fotografías y diarios. Entre ellos encontré un sobre amarillento fechado hace 15 años. Contenía una carta de mi madre a mi abuelo que me dejó sin aliento. Papá, tienes que entender que Elena no es como nosotros. Nunca lo fue. Si sigues tratándola como tu favorita, solo la lastimarás. Ella no tiene lo que se necesita para triunfar en esta familia. Valeria es quien debería heredar el hotel algún día. Mis manos temblaban. Continué leyendo correspondencias similares a lo largo de los años. Cartas donde mi propia madre intentaba convencer a mi abuelo de que yo no merecía su atención ni su herencia. Encontré una nota manuscrita de mi abuelo que nunca envió. Isabel, me entristece ver cómo tratas a tu propia hija. Elena tiene un espíritu e inteligencia que ni siquiera puedes ver. Algún día todos se darán cuenta del error que han cometido. El descubrimiento me golpeó como una ola fría. No era solo envidia o rivalidad familiar. Mi propia madre había orquestado sistemáticamente mi marginación dentro de la familia. ¿Estás bien, señorita?, preguntó Ramón preocupado por mi silencio. No, respondí honestamente, pero lo estaré. Continué leyendo y descubrí algo aún más perturbador. Mi padre y Alejandro habían intentado manipular a mi abuelo para que les vendiera el hotel a precio reducido poco antes de su muerte. Su plan había fallado cuando mi abuelo, sospechando de sus intenciones, decidió dejarlo secretamente a mí. Un golpe en la puerta interrumpió mi investigación. Era mi prima Daniela. Elena, ¿qué haces aquí? Esta área es solo para personas autorizadas.
dijo mirando con curiosidad los documentos sobre la mesa. Ramón intervino rápidamente. La joven estaba buscando información sobre las actividades del hotel. Daniela no parecía convencida. ¿No es extraño que te dejen entrar a la oficina privada? Ni siquiera nos dejaron echar un vistazo. Quizá no soy tan insignificante como todos piensan, respondí sosteniendo su mirada. Algo cambió en su expresión. Por primera vez vi un destello de duda en sus ojos. Tú siempre fuiste la favorita del abuelo, dijo lentamente. Todos lo sabíamos, aunque nadie lo admitiera. Cuando Daniela se fue, supe que mi secreto no duraría mucho más. La familia comenzaría a sospechar y tendría que tomar una decisión. Seguir soportando humillaciones o revelar que yo, la despreciada Elena Vargas, ahora era la dueña del imperio que todos codiciaban. Esa noche durante la cena formal, la tormenta que se había estado gestando desde mi llegada estalló, y con ella la oportunidad de venganza que nunca supe que quería. La cena de gala era el evento central de nuestra reunión familiar. El salón principal del hotel había sido decorado con flores frescas, velas, cristalería fina y manteles de lino. Llegué deliberadamente tarde, luciendo un vestido negro simple pero elegante que yo misma había diseñado. Por fin apareces, dijo mi madre irritada. Estábamos a punto de ordenar sin ti. Tomé mi lugar en el sitio que me habían asignado, nuevamente el menos favorable de la mesa. Alejandro ya estaba medio ebrio, presumiendo de sus recientes inversiones inmobiliarias. Compré 3 propiedades en la costa el mes pasado. Presumió, si juego bien mis cartas, algún día podría comprar un hotel como este. Valeria sonrió orgullosa. Mi esposo tiene visión para los negocios, a diferencia de otros miembros de la familia que se conforman con dibujar logos. Mi padre levantó su copa hacia Alejandro y Valeria, el verdadero orgullo de esta familia. Todos brindaron mientras yo mantenía mi copa sobre la mesa. Nadie pareció notarlo durante el primer plato. Daniela me observaba intensamente. Finalmente habló. Elena, te vi hoy en la oficina privada del hotel. Parecías muy cómoda allí. Un silencio repentino cayó sobre la mesa. Todas las miradas se volvieron hacia mí. ¿Qué hacías en áreas restringidas?, preguntó mi padre frunciendo el ceño. Tomé un sorbo de agua. Estaba investigando algunas cosas sobre el hotel. ¿Por qué harías eso?, preguntó mi madre. No es como si fueras a comprar uno. Alejandro soltó una carcajada estruendosa. ¿Elena dueña de un hotel? Eso sería gracioso. Ni siquiera puede permitirse una habitación decente. Fue entonces cuando Ramón se acercó a nuestra mesa con una botella de champán exclusivo. Señorita Elena, el champán que solicitó para su familia, dijo. Mi madre parpadeó confundida. Nosotros no ordenamos ninguno. Es cortesía, dijo él. De mi parte, interrumpí con calma. ¿De tu parte?, casi se atragantó Valeria. ¿Cómo podrías permitirte una botella que probablemente cuesta más que tu renta mensual? Ramón sirvió el champán mientras yo mantenía mi compostura. La tensión en la mesa era palpable. Hay muchas cosas sobre mí que no saben, dije simplemente. Mi padre me miró con desconfianza. ¿De qué estás hablando, Elena? Si tienes algo que decir, dilo. Contemplé mis opciones. Podía revelar mi secreto ahora. Humillarlos como ellos me habían humillado durante años. La venganza estaría servida en bandeja de plata. Pero al observar sus rostros, algo cambió dentro de mí. No quería convertirme en ellos. Solo quería hacer un gesto amable. Respondí, para celebrar que estamos juntos como familia a pesar de todo. La sorpresa en sus rostros fue evidente. No esperaban generosidad de mí después de cómo me habían tratado. La cena continuó. Pero algo había cambiado sutilmente. Daniela me miraba con intriga como si estuviera reconsiderando quién era yo realmente. Durante el postre, Valeria comenzó a hablar sobre la herencia del abuelo. Nunca entendí por qué el abuelo vendió el hotel en secreto. Era el patrimonio familiar. Quizá porque sabía que algunos intentarían aprovecharse. Respondí mirando directamente a mi padre y a Alejandro. ¿Qué estás insinuando?, saltó Alejandro repentinamente a la defensiva. Nada, dije con calma, solo que el abuelo era más astuto de lo que todos pensaban. Mi padre me miró con una mezcla de sospecha y nerviosismo. Elena, si sabes algo sobre la venta del hotel, deberías compartirlo con la familia. ¿Ahora soy parte de la familia?, pregunté. Qué curioso, hace unas horas era la pariente pobre que ni siquiera merecía una habitación decente. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Mi madre intentó cambiar de tema, pero yo continué. Sabes, el abuelo me contó muchas cosas. Pasé horas con él mientras ustedes estaban ocupados con sus vidas importantes. Me habló de sus planes para el hotel, de lo que quería para su legado. ¿Y qué dijo?, preguntó Valeria incapaz de ocultar su curiosidad. Me dijo que un negocio familiar es como un espejo. Refleja los valores de quienes lo dirigen. Hice una pausa significativa. Y que siempre hay que tener cuidado con las apariencias engañosas. Alejandro golpeó la mesa con el puño.
Basta de acertijos. Si tienes algo que decir, dilo claramente. En ese momento, el gerente general del hotel se acercó a nuestra mesa. Disculpe la interrupción. Solo quería asegurarme de que todo estuviera a su gusto. Especialmente para usted, señorita Elena. Mi familia observó incómodamente el trato preferencial que estaba recibiendo. Todo es perfecto, Javier, gracias, respondí con una sonrisa. ¿Por qué demonios te tratan como si fueras alguien importante? Exigió saber mi padre. Tomé una respiración profunda. No había planeado revelar mi secreto esa noche, pero la situación estaba escalando. Tenía que tomar una decisión. Porque conocen mi trabajo, respondí, simplemente respetan lo que hago. Dibujar logos, se burló Alejandro. Diseño identidad corporativa para empresas internacionales. Corregí, mi agencia tiene clientes en 3 continentes y 30 empleados. El año pasado nuestros ingresos superaron los $3 millones. La sorpresa en sus rostros fue inmediata. Mi madre casi dejó caer su copa. Estás mintiendo, acusó Valeria. Si tuvieras tanto éxito, lo habrías presumido. A diferencia de algunos, no necesito validación constante de los demás. Respondí, y hay una diferencia entre humildad y permitir que me traten como basura. Si tienes tanto éxito, ¿por qué aceptaste quedarte en esa horrible habitación? Preguntó mi madre genuinamente confundida. Porque quería ver hasta dónde llegarían. Respondí honestamente, quería entender si había algún límite al desprecio que sienten por mí. Mis palabras cayeron como losas sobre la mesa. Por primera vez vi vergüenza en algunos de sus rostros. No en todos. Pero era un comienzo. Elena, comenzó mi padre. Pero lo interrumpí. No he terminado, dije con firmeza. Durante años soporté sus comentarios, sus miradas de lástima, su desprecio constante, todo porque no seguí el camino que consideraban apropiado. Porque elegí crear en lugar de destruir, construir en lugar de manipular. Mis manos temblaban. Pero mi voz permaneció firme. Era como si décadas de silencio finalmente hubieran encontrado su voz. El abuelo me enseñó que el valor de una persona no está en lo que posee ni en las apariencias que mantiene, sino en cómo trata a los demás. Él vio algo en mí que ustedes nunca pudieron ver porque estaban demasiado ocupados comparándome con su idea de éxito. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver emociones cruzando sus rostros. Incredulidad, vergüenza, confusión y en algunos casos el comienzo de una incómoda realización. Si esto es verdad, dijo finalmente mi padre, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Me habrían escuchado?, pregunté, ¿o habrían encontrado otra forma de minimizar mis logros? No tuvo respuesta para eso. Todos sabíamos la verdad. La cena terminó en un silencio incómodo. Mientras los demás se retiraban, Daniela se quedó y se sentó a mi lado. Siempre supe que eras diferente, dijo en voz baja. El abuelo solía decirme que te observara, que aprendiera de ti. Nunca entendí por qué hasta ahora. Nuestras miradas se encontraron en un momento de comprensión mutua. Elena, continuó, hay algo más, ¿verdad? Algo sobre este hotel y el abuelo que no has dicho. Asentí lentamente, y mañana todos lo sabrán. La mañana siguiente amaneció con una claridad inusual. Desde mi modesta habitación junto a la lavandería podía escuchar el zumbido de las máquinas mezclándose con el canto de los pájaros. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje de color marfil a medida que reservaba para ocasiones especiales. Hoy sin duda sería una ocasión que ninguno de nosotros olvidaría. Durante el desayuno, la dinámica había cambiado sutilmente. Mi familia me observaba con una mezcla de confusión y curiosidad. Las burlas habían cesado, reemplazadas por silencio incómodo e intercambios de miradas. Mi revelación de la noche anterior había sacudido los cimientos de la jerarquía familiar. Pero todavía no sabían toda la verdad. Mi madre fue la primera en intentar acercarse. Elena, querida, no sabíamos que tu negocio iba tan bien, dijo con una sonrisa tensa. Deberías habérnoslo dicho. Lo intenté, mamá. Mi voz era calmada sin rastro de amargura. Cada vez que mencionaba un nuevo cliente o un proyecto importante, cambiaban de tema para hablar de los logros de Valeria. Mi hermana tuvo la decencia de sonrojarse. Bueno, lo importante es que ahora lo sabemos. Intervino mi padre adoptando un tono conciliador que nunca había usado conmigo antes. Estamos orgullosos de ti, por supuesto. Alejandro, sin embargo, mantuvo su escepticismo. 3 millones en ingresos anuales. Eso es impresionante si es verdad, comentó enfatizando la última parte. Mi margen de ganancia el año pasado fue del 28%. Respondí sin alterarme. Después de impuestos, su expresión se transformó en una mezcla de sorpresa y algo que parecía casi respeto. A las 10 en punto, Ramón se acercó a nuestra mesa. Señorita Elena, todo está listo para la reunión que solicitó. Mi familia me miró extrañada. Organicé una pequeña presentación sobre la historia del hotel. Expliqué levantándome. Pensé que les interesaría considerando lo importante que era para el abuelo.
Nos dirigimos a la sala de conferencias principal, un espacio elegante con grandes ventanales que ofrecían vistas panorámicas al océano. Dentro, para mi sorpresa, no solo estaba el equipo directivo del hotel, sino también un hombre mayor de aspecto distinguidos que reconocí inmediatamente, Arturo Méndez, el abogado de mi abuelo. ¿Qué significa esto, Elena?, preguntó mi padre repentinamente alarmado. Por favor, tomen asiento, indiqué señalando la primera fila de sillas. Una vez que todos estuvieron sentados, me posicioné frente a ellos. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz permaneció firme. Gracias a todos por venir. Como saben, este hotel era la joya de la corona de los negocios de mi abuelo Ernesto. Lo construyó desde cero, convirtiendo una pequeña posada en uno de los establecimientos más prestigiosos de la costa. Activé el proyector mostrando fotografías antiguas del hotel en sus primeros días. Mi familia observaba con una mezcla de nostalgia y confusión. Lo que quizá no saben, continué, es lo que realmente sucedió con el hotel después de su muerte. Mi madre se tensó visiblemente. El abuelo vendió el hotel antes de morir. Nunca supimos a quién. Eso no es del todo preciso. Intervino el abogado Méndez poniéndose a mi lado. Don Ernesto no vendió el hotel. Lo transfirió a un fideicomiso. ¿Un fideicomiso?, repitió mi padre frunciendo el ceño. ¿Por qué no nos informaron? Porque no era relevante para ustedes, respondió Méndez con frialdad profesional. El fideicomiso tenía un solo beneficiario. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Podía ver las piezas encajando en sus mentes. No puede ser, susurró Valeria. Asentí lentamente. El abuelo me dejó el hotel. He sido la dueña durante 6 meses. El silencio que siguió fue absoluto. Como si incluso el aire hubiera dejado de moverse. Las expresiones iban desde la incredulidad hasta la indignación, pasando por el shock más profundo. Alejandro fue el primero en recuperar la voz. Esto es absurdo. ¿Por qué te lo dejaría a ti? Precisamente a ti, su posesión más valiosa. Esa es una excelente pregunta. Respondí mirando directamente a mis padres. Y creo que mamá podría tener alguna idea. Mi madre palideció al instante. No sé de qué estás hablando. Encontré tus cartas, mamá, las que le escribiste al abuelo intentando convencerlo de que yo no merecía su atención ni su herencia. Se escucharon varios jadeos en la habitación. Mi madre pareció encogerse en su silla. También encontré algo más, continué señalando a Ramón, quien entregó una carpeta a cada miembro de la familia. Los documentos confirmaban que papá y Alejandro habían intentado manipular al abuelo para que les vendiera el hotel a precio reducido poco antes de su muerte. Mi padre abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había copias de correos electrónicos, propuestas de compra fraudulentas y tasaciones falsas que subestimaban el valor del hotel. Esto está sacado de contexto, balbuceó. No, no lo está. Intervino el abogado Méndez. Don Ernesto me mostró estos documentos. Fue entonces cuando decidió modificar su testamento y dejar el hotel en fideicomiso a Elena. La única persona en quien realmente confiaba para preservar su legado. Alejandro se levantó abruptamente, su rostro rojo de ira. Esto es una conspiración. Seguramente manipulaste al viejo o al abogado. No tienes lo que se necesita para dirigir un negocio como este. Los resultados sugieren lo contrario. Respondí con calma. En los 6 meses desde que tomé el control, los ingresos del hotel han aumentado un 18%. La satisfacción de los clientes ha mejorado y hemos sido nominados para 2 premios de excelencia en hospitalidad. Ramón asintió en confirmación. El equipo directivo presente mostró expresiones de orgullo y respeto. Mi madre parecía genuinamente confundida. Si eres la dueña, ¿por qué aceptaste quedarte en esa horrible habitación? ¿Por qué permitiste que te tratáramos así? Era la pregunta que había estado esperando. Porque necesitaba entender, respondí sintiendo que la emoción finalmente rompía mi voz. Necesitaba comprender si realmente me veían como alguien sin valor o si había alguna razón más profunda para su desprecio. Las lágrimas amenazaban con fluir, pero me mantuve fuerte, y lo que descubrí fue aún más doloroso de lo que imaginaba. No es que creyeran que yo no tenía valor, es que temían lo que sucedería si otros veían mi valor, especialmente el abuelo. Mi madre bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Las cartas lo muestran claramente. Mamá, no podías soportar que el abuelo me amara. No podías aceptar que él viera algo especial en mí. ¿Por qué? ¿Qué hice para merecer esto? El silencio que siguió fue roto por un sollozo ahogado. Fue mi madre quien pareció colapsar bajo el peso de décadas de secretos. Tú eras exactamente como él, murmuró finalmente. Tenías la misma mirada, la misma forma de ver el mundo. Cuando eras pequeña, solía decir que eras su viva imagen, que tenías su espíritu emprendedor. Hizo una pausa respirando con dificultad. Y yo siempre fui una decepción para él. Nunca fui lo suficientemente inteligente, lo suficientemente ambiciosa. Cuando tú apareciste con tu creatividad y determinación,
Vi cómo sus ojos se iluminaban al hablar contigo de una forma que nunca lo hicieron conmigo. La revelación cayó como una bomba en la habitación. Décadas de resentimiento, de celos maternales, de una competencia que nunca supe que estábamos teniendo. Así que decidiste asegurarte de que yo nunca brillara. Concluí sintiendo una mezcla de comprensión y dolor. Convenciste a toda la familia de que yo era menos, de que mis sueños no valían la pena. Mi madre no lo negó. No podía. ¿Y tú? Me dirigí a mi padre. Viste una oportunidad de negocio. Si yo permanecía marginada de la familia, no sería una amenaza para tus planes con el hotel. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Valeria, mientras tanto, permanecía en silencio, aparentemente procesando todo lo que acababa de descubrir sobre nuestra dinámica familiar. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de todas. A pesar de todo, dije finalmente rompiendo el denso silencio que había caído sobre la habitación. Todavía soy parte de esta familia. Mis palabras parecieron flotar en el aire, inesperadas y desconcertantes para todos los presentes. No estamos aquí para ajustar cuentas. Continué. Podría haberlos humillado desde el principio, expulsarlos del hotel o tratarlos como ustedes me trataron a mí. Pero eso solo perpetuaría el ciclo de resentimiento que ha envenenado esta familia durante demasiado tiempo. Mi madre me miró con ojos enrojecidos, una mezcla de vergüenza y asombro en su rostro. Cuando el abuelo me dejó este hotel, no entendía completamente por qué lo hizo. Ahora sé que no era solo por el negocio, era para darnos una oportunidad de sanar. Caminé hacia la gran ventana que dominaba la habitación contemplando el mar que se extendía ante nosotros. El mismo mar que mi abuelo contemplaba cada mañana desde su oficina. El abuelo dejó algo más en el fideicomiso. Anuncié volviéndome hacia ellos, una carta que debía ser entregada a la familia 6 meses después de que yo tomara posesión del hotel. Es decir, hoy. El abogado Méndez asintió y sacó un sobre de su maletín. Me lo entregó solemnemente. Este es el último deseo de don Ernesto más allá de los aspectos legales. Explicó Méndez. Específicamente solicitó que se leyera en presencia de toda la familia. Mis manos temblaron ligeramente mientras abría el sobre. Extraje las páginas escritas con la inconfundible letra de mi abuelo y comencé a leer en voz alta. Querida familia, si están escuchando estas palabras significa que Elena ha asumido su rol como dueña del Palacio Dorado. Y ha llegado el momento de que conozcan mis verdaderas razones. Este hotel representa mi legado. Pero un legado no son solo paredes y negocios. Un legado también son los valores que transmitimos a las generaciones que nos siguen. Durante años observé con tristeza cómo nuestra familia se fragmentaba. Vi el desprecio hacia Elena, la persona que irónicamente más se parece a mí en espíritu y visión. Isabel, mi querida hija, siempre intentó probar su valía ante mí compitiendo con su propia hija. No era necesario, la amaba por quien era, no por quien creía que debía ser para impresionarme. Alejandro y Valeria construyeron sus vidas sobre apariencias y ambiciones superficiales. El verdadero éxito no se mide en propiedades o estatus, sino en la integridad con la que vivimos. Dejé el hotel a Elena no solo porque confío en su capacidad para dirigirlo, sino porque confío en su corazón para sanar las heridas de nuestra familia. Mi último deseo es que usen esta revelación como una oportunidad para reflexionar, para reconocer errores pasados y construir un futuro donde el respeto mutuo reemplace el desprecio, donde el amor familiar sea más fuerte que las ambiciones individuales. El hotel ahora pertenece legalmente a Elena, pero espiritualmente pertenece a todos ustedes si están dispuestos a construir una nueva dinámica familiar basada en el respeto y la aceptación. Con amor eterno, Ernesto. Cuando terminé de leer, varias personas en la habitación, incluido el personal del hotel, tenían lágrimas en los ojos. El silencio que siguió estaba cargado de emoción, de realización, de verdades negadas durante demasiado tiempo. Mi madre fue la primera en hablar. Todo este tiempo, murmuró, todo este tiempo compitiendo con mi propia hija, intentando probarle algo a un padre que ya me amaba. Se levantó lentamente y para mi sorpresa se acercó a mí con la voz quebrada por la emoción. Elena, no sé si algún día puedas perdonarme. Fui una madre terrible, cegada por mis propias inseguridades. Vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Reconocimiento genuino, vulnerabilidad y el comienzo de un profundo arrepentimiento. Mi padre, mientras tanto, parecía devastado. Tu abuelo tenía razón, admitió casi para sí mismo. Construí toda mi vida intentando impresionar a otros, olvidando lo que realmente importa. Valeria permanecía sentada, silenciosa con una expresión indescriptible. Finalmente se levantó y caminó hacia mí. Nunca entendí por qué el abuelo te prefería a ti, dijo lentamente. Ahora lo veo. Mientras yo buscaba su aprobación, tú buscabas su sabiduría. Mientras yo quería su dinero, tú querías su legado. No había hostilidad en su voz, solo una triste aceptación. Alejandro, sin embargo, no parecía conmovido.
Se levantó abruptamente, su rostro rojo de indignación. Y supongo que ahora deberíamos sentirnos culpables y felicitarte por heredar un imperio que no construiste. Miró a Valeria esperando su apoyo. Pero ella permaneció a mi lado. Alejandro, dije con calma, el hotel es legalmente mío. Eso no cambiará. Pero lo que hagamos de aquí en adelante como familia depende de todos nosotros. El abogado Méndez se aclaró la garganta discretamente. En realidad, hay una cláusula adicional que no hemos discutido todavía. Todos nos volvimos hacia él sorprendidos. Don Ernesto estableció que a discreción exclusiva de Elena, ella podría asignar participaciones minoritarias en el hotel a otros miembros de la familia. Siempre que demostraran compromiso con los valores que él defendía. La revelación cayó como una bomba. Mi familia ahora me miraba con una mezcla de esperanza y miedo. No busco servilismo a cambio de acciones. Aclaré, lo que el abuelo quería era una reconciliación genuina, no motivada por interés económico. ¿Qué propones entonces?, preguntó mi padre con un tono que sugería que realmente estaba dispuesto a escuchar. Tomé una respiración profunda. Este era el momento que había estado esperando. La oportunidad de transformar el dolor en algo constructivo. Propongo que reconozcamos la verdad. Somos una familia disfuncional que ha causado daño real a sus miembros. No podemos borrar el pasado, pero podemos decidir cómo será nuestro futuro. Hice una pausa mirando a cada uno a los ojos. El hotel continuará bajo mi dirección. Pero estoy dispuesta a crear un consejo familiar donde todos tengan voz. No para decisiones operativas, sino para asegurar que el legado del abuelo perdure en obras filantrópicas. En ayuda comunitaria, en los valores que él defendía. ¿Y las acciones?, preguntó Alejandro todavía escéptico. Se ganarán con el tiempo. Respondí con firmeza, no con halagos hacia mí, sino con acciones que demuestren que realmente entendieron el mensaje del abuelo. Mi madre se acercó y con algo de vacilación tomó mis manos entre las suyas. No merezco una segunda oportunidad, dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero si estás dispuesta a darme una, prometo que haré todo lo posible para ser la madre que debía haber sido desde el principio. Sentí que mis propias lágrimas afloraban. Años de anhelo por el amor maternal que nunca recibí se manifestaron en ese momento de vulnerabilidad compartida. Eso es todo lo que siempre quise. Mamá, respondí suavemente. Mi padre se unió a nosotras, seguido de Valeria. Alejandro permaneció distante, observando la escena con una mezcla de confusión y resentimiento. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo finalmente dirigiéndose a la puerta. Toma todo el tiempo que necesites, respondí. La puerta estará abierta cuando estés listo. Después de que Alejandro se fuera, la atmósfera en la habitación cambió. Era como si un peso invisible se hubiera levantado, permitiéndonos respirar libremente por primera vez en décadas. El personal del hotel, que había presenciado toda la escena, parecía profundamente conmovido. Ramón discretamente indicó que debían dejarnos solos para este momento familiar. Cuando quedamos solo nosotros y el abogado Méndez, Valeria habló. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo comenzamos a reparar tanto daño? Con honestidad, respondí. El abuelo solía decir que las heridas familiares solo sanan cuando se exponen al aire. Hemos mantenido este resentimiento en la oscuridad durante demasiado tiempo. Mi padre asintió lentamente. Tienes su sabiduría, Elena, siempre la has tenido. Méndez se levantó recogiendo su maletín. Mi trabajo aquí ha terminado. Don Ernesto estaría orgulloso de cómo manejaste esto. Elena, mientras se dirigía a la puerta agregó. Por cierto, hay una caja adicional de documentos personales de tu abuelo en mi oficina. Mencionó que encontrarías especial interés en sus diarios de los años en que construyó el hotel. Después de que Méndez se fuera, mi familia y yo permanecimos en la habitación envueltos en un silencio que por primera vez no era incómodo, sino contemplativo. Nunca te pregunté sobre tu negocio, dijo mi madre de repente. 3 millones en ingresos, 30 empleados, debes ser muy buena en lo que haces. Sonreí ligeramente. Lo soy, y me encantaría mostrarte mi trabajo algún día. Me gustaría eso, respondió con una sinceridad que nunca había escuchado en su voz antes. Valeria, siempre práctica, intervino. Entonces, ¿qué pasa con el resto del fin de semana familiar? ¿Continuamos con las actividades planeadas? Reflexioné por un momento. Creo que sí, pero con algunos cambios. Para empezar, me voy a mudar a la suite que me corresponde como dueña. ¿Y qué hacemos con Alejandro?, preguntó mi padre. Le daremos espacio, respondí. Algunos necesitan más tiempo que otros para aceptar la verdad. Esa noche, mientras el personal trasladaba mis pertenencias a la suite principal del hotel, sentí una extraña mezcla de emociones. Victoria, sí, pero no la victoria mezquina de la venganza, sino la más profunda de haber roto un ciclo tóxico. Desde mi terraza dulce contemplé el mismo mar que mi abuelo amaba. El viento salado acariciaba mi rostro trayendo consigo el aroma de nuevas posibilidades.
Tenías razón, abuelo, murmuré al viento. El verdadero poder no está en humillar a quienes nos lastiman, sino en darles la oportunidad de cambiar. En ese momento recordé las palabras que mi abuelo solía decir. Un hotel es como una familia. Elena, cada habitación es diferente, cada huésped trae su propia historia. El secreto es hacer que todos se sientan valorados, no a pesar de sus diferencias, sino gracias a ellas. Por primera vez en mi vida sentí que nuestra familia tenía la oportunidad de convertirse en el tipo de hotel que mi abuelo había imaginado. Un lugar donde cada persona pudiera encontrar su espacio sin perder el sentido de pertenencia al todo. El camino sería largo y probablemente difícil. Algunas heridas tardarían años en sanar completamente, si es que alguna vez lo hacían. Pero habíamos dado el primer paso. Quizá el más importante. Habíamos mirado la verdad a los ojos y decidido no apartar la mirada. Epílogo. Un año ha pasado desde aquella reveladora reunión familiar. El Palacio Dorado prospera bajo mi dirección con cambios que mi abuelo habría aprobado. Un programa de becas para jóvenes de la comunidad local. Habitaciones adaptadas para personas con discapacidad y un firme compromiso con la sostenibilidad. Mi relación con mi familia ha evolucionado de formas que nunca imaginé posibles. Mi madre y yo tenemos una comida semanal donde lentamente reconstruimos nuestra relación. Ya no busca competir conmigo, sino conocerme verdaderamente. A veces cuando hablamos de diseño o negocios veo en sus ojos un destello de verdadero orgullo maternal. Valeria fue la mayor sorpresa. Después de reflexionar sobre su vida y valores, decidió regresar a la universidad para estudiar trabajo social. Quiero construir algo significativo por mis propios méritos, me dijo. Su transformación ha sido profunda y genuina. Mi padre encontró un propósito inesperado en el programa comunitario del hotel donde ahora coordina actividades para jóvenes emprendedores. Dice que enseñarles lo que aprendió, incluyendo sus errores, le da un sentido de propósito que el dinero y el estatus nunca le proporcionaron. Alejandro tardó 6 meses en volver a hablarme. Cuando finalmente lo hizo, fue para pedirme una oportunidad de trabajo, no una participación gratis. Ahora dirige el departamento de expansión del hotel donde su ambición, correctamente canalizada, está resultando valiosa. La habitación 108, donde me alojaron aquel primer día, ha sido transformada en un pequeño museo que cuenta la historia del hotel y su fundador. Al final del recorrido, los visitantes encuentran la carta del abuelo enmarcada como recordatorio de que los negocios familiares son ante todo sobre valores y legado. Cada día cuando camino por los pasillos de este hotel, que es tanto mi herencia como mi responsabilidad, siento la presencia de mi abuelo guiándome. No elegí revelar mi secreto por venganza, sino por la posibilidad de sanación que ofrecía. Y aunque el camino no ha sido fácil, la familia que estamos construyendo ahora es más fuerte y más auténtica que la que fingíamos ser. Como dice el letrero en la entrada del hotel, no construimos muros sino puentes. No ofrecemos habitaciones sino hogares. Ese es el verdadero secreto del Palacio Dorado y el legado más valioso que mi abuelo me dejó. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Thank you for listening to today's story. Don't forget to like, share, and subscribe to support the channel. See you in the next story.